El gran día ha llegado. Tras 4 años de administración de Joe Biden y Kamala Harris, Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Sin embargo, hay que analizar el país que está recibiendo. Y en esta oportunidad es una comparación bastante curiosa, porque así como Donald Trump podía hablar del país que le dejó a Joe Biden, ahora Joe Biden también puede hablar del país que le dejó a Donald Trump. Sin embargo, hay 3 áreas específicas que yo creo que explican la gran victoria que tuvo Donald Trump el pasado 5 de noviembre. Y en esas áreas es que nos vamos a estar basando para discutir qué país recibe Donald Trump y cómo va a ser él para afrontar esta problemática. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Los resultados electorales del 5 de noviembre han dejado muchísimos, pero muchísimos análisis. Los demócratas que se habían metido en esa burbuja, en donde básicamente Donald Trump es el demonio y absolutamente nadie en este país lo quería de regreso a la Casa Blanca, están tratando de buscarle 1000 explicaciones a estas alturas para entender el por qué Donald Trump no solo ganó nuevamente la presidencia, por supuesto, con los colegios electorales, sino que en esta oportunidad también se le dio una victoria con el voto popular. Recibió una mayoría en la Cámara Baja del Congreso, recibió una mayoría en el Senado. Kamala Harris fue la primera candidata a presidente desde hace ya bastantes años, ¿no? Que fue incapaz de voltear siquiera un condado en todo el país. Y muy por el contrario, todo el país, incluso los estados más demócratas, giraron hacia la derecha, como el nombre de este espacio. Yo creo que parte de lo que le dio esta gran victoria a Donald Trump fue precisamente no solamente el estado terrible, la terrible administración, el patético liderazgo de Joe Biden y Kamala Harris, por supuesto, sino que cuando estos problemas se le presentaban a esos líderes mencionados, ellos en vez de decir, este problema existe, y es verdad, no lo hemos solucionado, pero vamos a tratar de hacerlo, lo que hacían era invalidar cualquier tipo de queja. Si ustedes hablaban de la inflación, ellos te decían, la inflación ya no existe, está controlada. Si hablabas de la crisis fronteriza, te llamaban fake news, que estabas además divulgando información falsa y teorías de la conspiración. Si mencionabas el tema de la política exterior, se iban por las vertientes, diciendo que era imposible predecir si Donald Trump o si bajo la presidencia de Donald Trump algo similar hubiese pasado. De una u otra manera, el votante, molesto ante precisamente los oídos sordos del liderazgo, decidieron buscar nuevamente a Donald Trump, que quizás no les gusta el estilo, que quizás no están de acuerdo con la manera de hacer las cosas, pero que por lo menos recuerdan y añoran un Estados Unidos muy distinto al que tenemos el día de hoy, tomando en cuenta además que la administración de Donald Trump fue la que se tuvo que enfrentar a aquella pandemia, donde hubo presiones de todo tipo, mediáticas, políticas, incluso económicas. Pero lo que fue su presidencia prepandemia tenía a los americanos bastante felices. Quiero enfocarme precisamente en esas 3 áreas que mencioné, la economía, la inmigración y la política exterior, porque a mi juicio, esos fueron los 3 grandes talones de Aquiles de la administración saliente. Y por supuesto tengo que empezar con la economía. Hablemos un poco de inflación, porque este ha sido el gran logro y la gran bandera que la administración actual ha dicho que logró controlar, ¿no? En un periodo bastante corto.
tomando en cuenta además las fechas correspondientes. Si uno analiza, por ejemplo, la administración del presidente Trump, uno se da cuenta de los niveles en los que la recibió, acá hay que ser justo, ¿no? Y los niveles en los que se mantuvo bajo su presidencia, a pesar nuevamente de la pandemia que pegó con muchísima fuerza en el año 2020. Vemos que cuando Donald Trump asume la presidencia, que fue en enero del año 2017, ya con Obama venía en esta tendencia de alza, no pueden venir a decir que fue por Trump que subió, ¿no? De manera significativa, como están viendo acá, este salto de 0.7 en el 2015 a 2.1 en el 2016, porque justamente acá es cuando Donald Trump asume el poder en el 2017. Entonces, acá vemos que hubo una réplica y la administración de Donald Trump está precisamente plasmada en estos 4 años. 2.1, 1.9, 2.3 y 1.4. Muy por el contrario, este es el país que deja Joe Biden. En el 2021 la inflación de 7%, 2022 de 6.5%, 2023 de 3.4% y 2024 de 2.9%. Evidentemente tiene una tendencia a la baja, pero algo que no explican de manera muy conveniente los demócratas es que al momento de tú medir la inflación con todo y que viene a la baja, tienes que tomar en cuenta que esto es interanual. Es decir, que este 6.5 de inflación incluye al 7% del año anterior, que este 3.4 de inflación incluye al 6.5 y al 7% de los años anteriores, que este 2.9 de inflación incluye al 3.4, al 6.5 y al 7%. Que por mucho que la inflación estuviese controlada, como ellos lo dijeron, que hay que reconocer, esa tendencia al alza la lograron controlar y venía más bien a la baja. El error fue el decir en que ya la inflación no existía, porque nuevamente, el que entiende un poco de porcentajes se va a dar cuenta que lo que le pega en el bolsillo al ciudadano es la inflación conjunta. No es que, bueno, este año solo fue un 1%, ok, los bienes y servicios aumentaron un 1%, excelente, pero ¿qué me hablas de los años anteriores? Porque ese 1% incluiría, como ya les expliqué en esa gráfica, los porcentajes anteriores. Para ponerlo en términos más entendibles quizás, imagínense que una persona pesa 100 kilogramos y en un año engorda 50 kilogramos. Ustedes dirían, aumentó en un 50%. Al año siguiente, aumenta 25 kilogramos. ¿Ustedes dirían que aumentó o dirían que bajó de peso? Obviamente dirían que aumentó, porque ahora el total, la persona que pesaba 100 kilogramos, ahora pesa en total 175. Lo que bajó fue la proyección. Si bien el año anterior aumentó 50 kilogramos y en este año 25 kilogramos, igual sigue en aumento. Y eso es lo que ha pasado. Cuando pasas eso a porcentaje, ¿no? En el primer año aumentó en un 50% y en el segundo año aumentó ni siquiera un 25%, a menos del 25%. Porque el total es 150 y bueno, 25% es, ahí un porcentaje, no sé cuánto dará, 15, 17%, lo que sea que dé. Entonces, esa es la gran trampa que ellos han querido decir al momento de manipular el tema de la inflación. Y es por ello que cuando uno habla de, ya la inflación está en 2.6%, 2.9%, creo que fue la última que les puse. Sí, pero ¿con respecto a qué año? ¿Con respecto a qué? Y te das cuenta que cuando sumas todos esos porcentajes, la inflación realmente, bajo la administración de Joe Biden, fue mucho mayor. Y pueden argumentar miles cosas. Por ejemplo, yo siendo demócrata, si yo fuese demócrata, yo diría, esto también viene en gran parte por el gasto público excesivo que se hizo en el año 2020 por el tema de la pandemia. Siendo objetivo, sí, eso puede ser un buen argumento. Porque el gasto público, porque la impresión de dinero desenfrenada es lo que precisamente genera este tipo de cuestiones. Entonces sí, si ese hubiese sido el argumento y te dicen estamos tratando de controlarla, la historia sería otra. Pero no, ellos negaron cualquier indicio de hacer esa mea culpa, ¿no? Y culparon meramente a las personas, diciendo es falso que ustedes estén midiendo la inflación. Acá, por cierto, tienen otra gráfica que los demuestra mes a mes y se ve más o menos lo mismo. Pero un poco para que vean, ¿no? Cómo fue que ellos estaban jugando con las cifras, que creo que es bastante lamentable y bastante asqueroso. Otra de las grandes jugadas en el ámbito económico, y este es el segundo tema que voy a tocar en la economía antes de pasar al tema de la inmigración, es el tema del desempleo.
En primer lugar, ellos mintieron descaradamente con las cifras de cuántos empleos crearon, ¿no? Y es porque evidentemente hubo muchos empleos que se destruyeron por las políticas draconianas, si hay que decirlo así, en la pandemia. Nuevamente, ustedes pueden culpar a parte de la administración de Donald Trump, aunque cuando ustedes llegaron, los demócratas, quiero decir, al poder, no revirtieron esas políticas. Muy por el contrario, fue en los estados demócratas en donde se siguieron imponiendo la mayor cantidad de restricciones a los negocios y a los ciudadanos. Pero bueno, historia del pasado. Veamos acá precisamente la gráfica que demuestra el porcentaje, ¿no? De total del desempleo. Y acá esta línea, que ven acá, esta línea gris, habla de lo que fue el periodo de recesión, si se puede decir así, bajo justamente la crisis de la pandemia. Aquí justamente la tienen. ¿Qué es lo que sucede? Que el desempleo aumentó de manera significativa en un 14.8 o hacia un 14.8%, nuevamente por las medidas del gobierno, no fue por otra cosa, y luego decreció de manera significativa. Y ustedes veían a los demócratas diciendo que habían creado 10 millones de trabajos en tan solo un año, cuando realmente lo que se hizo fue recuperar trabajos que se habían destruido. Sin embargo, hay una cifra mucho más alentadora, y es que la cifra, ya ignorando por completo el tema de la pandemia, las cifras de desempleo están bastante bajas, fíjense, terminamos en 4.2%. Esto puede decirse prácticamente que no hay desempleo en términos reales, ¿no? Lo que se considera para un país, esto es casi que empleo completo. Entonces, bueno, son cifras que se pueden celebrar. Sin embargo, nuevamente, y por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se leen este tipo de gráficas, hay algo que se debe tomar en cuenta al momento de hablar del desempleo, y es el tema de la fuerza laboral, ¿no? Acá justamente en este año, en esa misma gráfica, en este caso al revés, porque ya les voy a explicar qué es la fuerza laboral. La fuerza laboral es el porcentaje de la ciudadanía total que está empleada o que está desempleada, pero activamente buscando empleo. Y tienen que ser de 16 años o más. Porque tú no puedes contar como desempleado a un niño de 5 años, ¿no? Entonces, es el porcentaje de la población total, justamente los que están o trabajando o están desempleados, pero buscando de manera activa empleo. Es decir, que si usted tiene 30 años y usted está desempleado, pero usted no está buscando empleo, usted no es contado en esto de la fuerza laboral. Y por lo tanto, y déjeme decirle algo, quizás esto no lo sabían, usted no es contado en la cifra de desempleados. Porque para que usted sea contado como desempleado, usted tiene que no tener trabajo, no trabajar más de 1 hora a la semana y estar nuevamente buscando activamente empleo. Si usted llenó una aplicación, una sola, en las últimas 4 semanas, usted cuenta como desempleado. Si usted no ha llenado ni una sola aplicación en las últimas 4 semanas, a pesar de que no tenga empleo, usted no cuenta como desempleado. Entonces, si nos vamos a los porcentajes, ¿no? Resulta que, previo a la pandemia, la fuerza laboral estaba en un 63.3%, gente empleada o gente desempleada buscando activamente empleo. Esa cifra a estas alturas no se ha alcanzado. Que viene un proceso de recuperación después de la pandemia, evidentemente, porque así como mintieron con que habían creado 10 millones de empleos, bueno, en esta oportunidad es también el efecto de ese rebote. Pero no se ha llegado a los mismos números que había previo a la pandemia, que venían a alza, acá lo pueden ver. Lo que fregó todo esto fue la pandemia, las medidas draconianas que ya mencioné, y bueno, vino ese bajón en donde incluso se llegó a ¿cuánto? A 60.1%. De 63.3% de fuerza laboral previo a la pandemia a 60.1%, y al día de hoy estamos en 62.5%. No se ha llegado ni siquiera al 63%. Entonces, un poco para que vean cómo se manipulan esas cifras, y en el ámbito económico, eso es lo que más o menos le espera al presidente Donald Trump, sumado además al hecho de que después nos enteramos que el Departamento de Trabajo mintió respecto, no con la mentira que yo les dije de los 10 millones de empleos, sino que ellos habían dicho que habían creado en cierto periodo no sé cuántos empleos en total, y resulta que de esos, más de 800,000 eran falsos, no se habían creado. Por supuesto, este medio dice, bueno, es que no están así porque es un medio de izquierda, pero les toca admitir que esas cifras fueron maquilladas. En el ámbito económico, eso es lo que le espera a Donald Trump.
una economía mucho más débil de la que recibió incluso después de Obama, quiero decir, una economía bastante golpeada, gente que algunos no tienen ganas de trabajar, otros no consiguen opción laboral, y de una u otra manera es algo que el ciudadano tiene que sentir que está mejorando cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca, porque si no, muy probablemente les pase factura en las elecciones de medio término, votando nuevamente por los demócratas. Por supuesto, un tema que es céntrico en todo esto y que ha sido bandera desde la campaña del año 2016, pasando por la del 2020 y llegando a la del 2024, es el tema migratorio. Y acá les voy a mostrar una cifra bastante interesante. Antes de eso, quiero, bueno, hablarles de algunos conceptos que ellos acá manejan, ¿no? En esta página, USA Facts se llama, .org, que creo que es muy interesante. Hablan de aprehensiones, que son las personas temporalmente detenidas por la policía fronteriza, ¿no? Por cruzar la frontera de manera ilegal en los puertos de entradas. Pueden o no pueden ser arrestados bajo el título 8 y ellos sí pueden buscar asilo político. Los inadmisibles, y ya todo está en colores en la gráfica, se los va a mostrar, son personas buscando admisión legal en los puertos oficiales de entrada que son conseguidos como no elegibles por la Oficina de Operaciones de Campo, ¿no? Bajo el título 8. Esta categoría también incluye a las personas buscando protección humanitaria y las personas que de manera voluntaria sacan, ¿no? Su aplicación de admisión. Como que la habían metido y dicen, no, bueno, prefiero sacarla. Ellos también pueden llenar las aplicaciones para asilo político. Y las expulsiones son los migrantes a los cuales se les negó entrada a través del título 42 para evitar digamos que se esparciera, ¿no? El COVID-19. Este estatus solo aplicó de marzo del 2020 hasta mayo del 2023. Famoso, conocido como, digamos, este título que justamente se utilizó el COVID, ¿no? Como excusa para evitar los ingresos, pero bueno, ya como el COVID no está, se utilizan otro tipo de narrativa. En esta gráfica ven en color rosado las aprehensiones, en azul oscuro los inadmisibles y en azul clarito las expulsiones. Si ustedes revisan hasta enero, ya les muestro, esta es la línea de enero, ¿no? Esta que ven acá. Del año 2021, que fue hasta la fecha en donde Donald Trump estuvo en la presidencia, ven que las aprehensiones estaban bien bajitas, los inadmisibles también se mantuvo bien bajito, que es este color, acá tienen estas dos, y las expulsiones aumentaron, precisamente bajo el título, es el título 9, ¿no? Era el que les estaba mencionando. Llega Joe Biden a la Casa Blanca y acá tienen todo, a partir de esta línea, a partir de esta, pueden revisar, todo esto es Joe Biden. Bajo la administración de Biden, ahí se los dejo gráfico, creo que lo explica bastante bien, ¿no? Bajo la administración de Biden, además, hubo más de 8 millones de encuentros en la frontera. No necesariamente todos pasaron, no necesariamente todos son criminales, pero independientemente no se sabe con certeza cuántos pasaron, no se sabe con certeza quiénes eran los que de una u otra manera sí se les estaba permitiendo ingresar. Y por eso es que vimos algunos casos conocidos, y acá les voy a poner el caso, disculpen, me equivoqué de gráfica, el caso de Laken Riley, que fue esta joven estudiante de enfermería en el estado de Georgia, que fue asesinada por un, lamentablemente, connacional mío, no venezolano, miembro del Tren de Aragua, que bueno, abusó de ella sexualmente y después la terminó asesinando. Un caso que evidentemente le dio la vuelta a todo el país, todo el mundo está hablando de ello. De hecho, la ley más reciente que aprobó el Congreso, ¿no? La Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, lleva el nombre de esta víctima, Laken Riley, en honor a ella, una especie de homenaje, y la ley lo que busca es precisamente la expulsión de todos los indocumentados que hayan cometido algún tipo de crimen. Y hubo demócratas que votaron en contra. Bueno, al aclarar eso. Por cierto, el día de ayer domingo, el Wall Street Journal sacó un reporte en donde una de las primeras 3 acciones ejecutivas que iba a tomar Donald Trump era precisamente el declarar un estado de emergencia en torno a la frontera para, bueno, tener más fondos, y de esta manera además puede utilizar todo tipo de recursos, incluyendo a los militares, porque nuevamente este fue un tema bandera de su campaña y creo que es justo que le da a los votantes este tipo de cuestiones. Ya después, si se mantiene en el tiempo, no, eso es otra cuestión.
pero aparentemente esta es una de las órdenes ejecutivas que va a ejecutar de primero Donald Trump, y al momento de la grabación de este programa todavía no sabemos si lo ha hecho. Así que ya cuando salga al aire ya sabremos si el reporte del Wall Street Journal estaba en lo correcto o no. Y ahora paso justamente al tema de política exterior. Quiero hablar de 3 cuestiones. Uno, la invasión a gran escala por parte de Rusia hacia Ucrania. Y muchos dirán, bueno, pero es que no hay manera de saber que si Donald Trump hubiese estado en el poder también hubiese podido suceder esto. Yo no sé, yo lo que sí sé es que a las pruebas me remito. Putin invadió Crimea bajo Obama, bajo Trump no invadió absolutamente ninguna nación, y bajo Biden invadió a Ucrania completa, no Crimea, una ciudad, no, Ucrania completa, por eso dije invasión a gran escala. Bajo los 4 años de Donald Trump, este tipo de cuestiones no sucedieron. ¿Casualidad? Eso, bueno, es otro tipo de debate. Yo solo estoy acá describiendo los hechos. Ocurrió también el famoso ataque, ¿no?, del 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamas a Israel. Otra cuestión que no pasó bajo su mandato. Irán estaba prácticamente en la quiebra. Israel estaba más fortalecido que nunca. Porque algo que la gente a veces no entiende es que el tema de las percepciones es importante. Y esto lo puedes incluso aplicar en términos personales. Si tú sabes que una persona está armada, o si tú sabes que una persona es, por ejemplo, siendo tú un criminal, quiero decir, es, por ejemplo, maestro en artes marciales, mientras que tienes otra persona que tú sabes que no está armada y que no se sabe defender, y tú quieres robarle a los dos, ¿no? Los dos tienen $10,000 en efectivo. ¿Te vas a ir con el que está armado y el que sabe artes marciales o te vas a ir con el otro? Por cuestión de percepción, ¿no? Si tú crees que esta persona sabe defenderse y está armado, te vas a ir con el otro. Entonces, el tema de la percepción es muy importante y eso también aplica a naciones. Lamentablemente, la imagen que tiene todo el mundo y todos los villanos, todos los malos alrededor del globo terráqueo, bajo Joe Biden, es que Estados Unidos está en un momento sumamente débil. Yo no tengo una bola de cristal para decir esto no hubiese pasado bajo Donald Trump, pero nuevamente, ¿por qué no pasó bajo Donald Trump? Porque Irán se sintió envalentonado, porque Hamas se sintió envalentonado, porque Rusia se sintió envalentonada bajo la administración demócrata y no bajo la administración de Trump. Creo que son preguntas justas. Y yo como venezolano no puedo dejar ir también la arrodillada que tuvo Joe Biden ante la tiranía venezolana, que liberó a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y liberó a los narcosobrinos, los sobrinos de Cilia Flores, también narcotraficantes, ¿no? A cambio de promesas vacías, a cambio de una elección que terminó siendo un circo electoral, que no tuvo ningún tipo de garantías, que incluso esa oposición, con la que yo no estoy de acuerdo y que yo catalogo de falsa posición, lograron demostrar el fraude. Y aún así, ¿quién sigue en el poder? ¿Quién es? Nicolás Maduro. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro no dio prácticamente nada a cambio, más allá de algunos presos, sí, ciudadanos norteamericanos. Mientras que Joe Biden levantó sanciones, liberó al testaferro, liberó a los narcosobrinos, y hoy por hoy Chevron sigue operando en Venezuela. Porque sí, después reimpuso las sanciones, pero con una letra chiquita. Hay sanciones generales, pero usted puede conseguir su licencia particular. Este es el Estados Unidos que está recibiendo Donald Trump a nivel económico, a nivel migratorio y a nivel de política exterior. Por supuesto, en un día no todo esto se puede arreglar. La gran pregunta es, ¿va a tener la fortaleza, va a tener las ideas claras, va a tener la disposición para darle ese giro de 180 grados que nos llevó a muchos ciudadanos de este país a apoyarlo en las elecciones pasadas? Eso es lo que justamente vamos a estar revisando en estos próximos 4 años, en donde yo a nivel personal me siento muy, pero muy optimista. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, ya les muestro, acá está cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias nacionales e internacionales como un mensaje directo para que esté siempre informado. También nos invita a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, la de Instagram, @contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten. Ustedes están optimistas, están pesimistas, votaron por Trump, votaron por Kamala Harris. ¿Qué futuro le espera a los Estados Unidos bajo
la administración de Donald Trump va a estar en capacidades de solucionar esos problemas que ya mencioné. Comenten, acá no censuramos a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.